Básicamente cada vez que nosotros llamamos a main, se corren las migraciones de la base de datos, ¿no? Entonces, esta migración en teoría ya se corrió en la base de datos de staging. Entonces, si yo reviso shipping configurations en staging, ya está migrada. Lo que a mí me interesa saber ahora es cómo se comporta esto con los datos que ya tengo existentes, ¿no? Entonces, si yo voy aquí, por ejemplo, y le digo select ID, ground from shipping configurations, y luego voy aquí y selecciono ground shipping, overnight shipping and minimum order amount, yo veo que, por ejemplo, hay algunos que ya tienen cero. Migramos para los nuevos, para los nuevos registros. Si nosotros no le pasamos un nuevo valor, por defecto se les va a asignar uno. Pero aquí está el detalle. Ok, ¿qué hacemos con los que ya están existentes? No, entonces es donde nosotros entonces tomamos las reglas que ya aplicamos, ¿no? Entonces agarramos y creamos, vamos a tener que crear 3 migraciones más. Podríamos hacerlo todo en una sola migración, pero prefiero hacerlo una por una, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una nueva migración, va a ser 31. Le vamos a llamar migrate shipping configuration, default minimum total. Le vamos a llamar default ground shipping. O sea, vamos a empezar en el mismo orden. Vamos a ir con ground shipping. Entonces, en este caso, lo que a mí me gusta hacer es correr en la base de datos, select ID, ground shipping from shipping configurations. Me gusta where ground shipping es primero, me gusta verificar en la base de datos si el query que estoy haciendo tiene sentido. Este query es la base sobre la cual voy a trabajar. Como se me dan mal las bases de datos, pues simplemente voy a preguntarle a ChatGPT y ya. Entonces le voy a preguntar a ChatGPT y que ChatGPT se encargue. Voy a correr query y entonces aquí voy a correr este query, ¿no? Update shipping configurations y en este caso pues ya sabemos que el valor es 100, ¿no? Para ground shipping. Entonces vamos a ponerle 100 y vamos a hacer exactamente lo mismo. Ok, aquí hay un detalle. Aquí hay un detalle muy interesante y es que este script como tal no tiene un undo. Porque el problema es, ¿cómo sabemos que usuarios que tienen 100 después de la migración es porque precisamente es el valor por defecto y no porque el usuario lo puso manualmente como 100? O sea, imaginemos la línea de tiempo antes de correr esta migración. Un usuario tiene la configuración en 0 por defecto y esa persona lo pone en 100. Se corre en la base de datos para nuevos registros y ahora todos por defecto tienen 100. ¿Cómo distinguimos entre los nuevos y los que no? No tenemos forma de saberlo. Podríamos usar un timestamp, ya lo tenemos. Todos tienen un updated at y un created at. Entonces, en teoría podríamos usar esta propiedad para saber cuál es cuál, ¿no? O sea, podemos decir, ok, todos los que fueron modificados antes de esta fecha, podemos asumir que pusieron el valor por default y todos los que ocurrieron a partir de esta fecha podemos saber que fue porque nosotros corrimos la migración. El problema con eso es que la base de datos en Heroku tiene un time zone, una zona horaria diferente a la nuestra y entonces hay que ver si realmente las fechas cuadran. Entonces es un dolor de cabeza. O sea, la solución es demasiado complicada. Entonces la forma en la que yo lo veo es, una migración de una sola ida. O sea, disparas y te olvidas. Entonces hay que tener mucho cuidado con que la migración en efecto tenga sentido, porque no hay forma de deshacerla, ¿no? Entonces como no hay forma de deshacerla, le voy a poner aquí un comentario. Note, there's no going back. Lol. ¿No? O sea, no hay forma de deshacer esta migración una vez que se corra. De nuevo, hay forma, pero es demasiado problema como para siquiera pensar en cómo solucionarlo. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a correr exactamente la misma migración para las demás propiedades. Vamos a correr estas localmente. npm run db migrate. Como ya tenemos valores por defecto, ya podemos eliminar, por ejemplo, de la línea, o sea, podemos eliminar la comparativa, o sea, podemos pasar el valor directamente. Eliminas la línea 23 y 24, por ejemplo, ahí, y haces lo mismo con los demás. Aquí es donde viene el último problema, ¿no? Si te das cuenta, todavía tenemos los valores de ground shipping minimum amount. Ese sería el siguiente fix que haríamos de la base de datos. En este caso sería la migración para ver que todos los registros que se creen tengan ground shipping configuration. Probablemente ya no necesitemos todo ese test case de la línea 37 a la 48, pero ahorita lo verificamos, ¿no? Entonces deja que primero corra esto. Aquí está fallando porque ya no hace esa comparativa, ya no intenta corregir el valor. Ya asume que el valor es válido. Exacto, entonces podemos eliminar de la línea 37 a la 48.
Hay un concepto muy interesante aquí. Debido a que la base de datos era inconsistente y nosotros teníamos que hacer estas correcciones, cualquiera que quisiera usar los datos en la base de datos correctos tenía que pasar por esta función. Yo en mi mente conozco el código y sé que sí o sí tiene que pasar por estos datos, digo, por esta función para que esos datos sean correctos. Aún sabiendo eso, yo en algunos lugares no lo hice, ¿no? Entonces, puede que en algunos lugares del código se asuma que sí o sí esos datos son válidos y como no usé esa función para corregir esas anomalías, probablemente hayan bugs. Y es lo que se conoce como hacer bypass del dominio. Claro, esta es la función que corrige esas anomalías, pero puedo decidir no usarla. Puedo hacer un bypass. Entonces, al no usar estas funciones, puedo generar estados inconsistentes en los datos, puedo generar bugs. Al correr esta migración, estas migraciones en base de datos y resolver ese problema, no importa que el código ya no pase a través de estas funciones de corrección de anomalías, ya no existe el problema. Aunque yo haga el bypass de estas funciones, los datos siguen siendo válidos. Entonces, si yo elimino todas estas funciones o si tú eliminas todas estas funciones, estamos del otro lado. Esos datos inconsistentes ya no existen. De nuevo, la importancia de que mantener la base de datos consistente todo el tiempo. No importa, pase lo que pase, mantén la base de datos consistente.